Hoy vamos a hablar sobre un tema que, aunque a menudo se evita o se minimiza, tiene profundas implicaciones sociales, culturales y económicas en muchas sociedades: la prostitución en Colombia. Vamos a explorar las raíces de este fenómeno, cómo se ha desarrollado en el país y cómo las dinámicas de género, economía y cultura influyen en la prostitución en Colombia. La prostitución en este contexto no solo es un fenómeno asociado al sexo, sino también a cuestiones de poder, pobreza y desigualdad de género. En Colombia, la prostitución es legal en términos de prestación de servicios sexuales entre adultos consentidores, pero está rodeada de un estigma social significativo y, muchas veces, de prácticas clandestinas. Esto implica que, a pesar de ser legal en ciertas circunstancias, los trabajadores sexuales enfrentan una constante discriminación y violencia. Es un mercado que, como en otros países, opera tanto abiertamente como en la clandestinidad, dependiendo de las regulaciones locales y la situación social y económica. La historia de la prostitución en Colombia está profundamente marcada por las desigualdades sociales y las políticas económicas. Durante la colonia, las mujeres indígenas y afrodescendientes fueron objeto de explotación sexual por parte de los colonizadores. Esta situación sentó las bases para la idea de que ciertos grupos sociales, especialmente las mujeres de clases bajas, eran accesibles para el placer y la explotación. Aunque la prostitución en ese entonces no tenía la forma organizada que vemos hoy en día, las dinámicas de poder y género ya estaban presentes. En las ciudades costeras, como Cartagena, la llegada de los comerciantes europeos también generó un florecimiento del comercio sexual, asociado principalmente a la clase trabajadora, en su mayoría mujeres. Con el paso del tiempo y a medida que Colombia experimentó diversos cambios sociales y económicos, la prostitución se fue transformando en una actividad más estructurada y con un mayor número de personas involucradas. En el siglo XX, y particularmente durante las décadas de los 70 y 80, con la liberalización de los mercados urbanos y la acelerada urbanización, la prostitución se hizo más visible. Medellín, Bogotá y Cartagena se convirtieron en los centros principales del comercio sexual en Colombia, no solo debido a la urbanización, sino también por la creciente pobreza, la desigualdad de género y el desplazamiento forzado, factores que empujaron a muchas mujeres a esta actividad como una forma de supervivencia. A lo largo del siglo XX, las políticas públicas en Colombia trataban la prostitución de manera contradictoria. Si bien, por un lado, se reconocía como un trabajo legal, por otro, el estigma y las normas sociales relegaban a las trabajadoras sexuales a un espacio de marginalidad. En la década de los 90, Colombia fue testigo de una expansión de la prostitución, especialmente en ciudades turísticas como Cartagena, Santa Marta y Bogotá, donde las trabajadoras sexuales, en su mayoría mujeres, comenzaron a recibir a turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, la falta de políticas públicas efectivas que protegieran sus derechos dejó a estas mujeres expuestas a la explotación, la trata de personas, la violencia y el abuso por parte de clientes y proxenetas. A pesar de las leyes que permiten la prostitución, las trabajadoras sexuales en Colombia no tienen los mismos derechos laborales que otros trabajadores. Esto hace que estén en una situación de vulnerabilidad constante. Muchas veces, estas mujeres no cuentan con acceso a servicios médicos adecuados, educación, o la posibilidad de salir de esta actividad debido a los prejuicios sociales. En muchas ocasiones, las condiciones laborales son precarias, sin una regulación formal que garantice la seguridad o el bienestar de las personas involucradas en la prostitución. Un factor que ha influido en la prostitución en Colombia es la relación histórica entre la pobreza y la desigualdad económica. A menudo, las personas que se ven involucradas en el comercio sexual en el país provienen de sectores vulnerables, con escaso acceso a educación y oportunidades laborales. En un contexto económico de alta desigualdad, el trabajo sexual se convierte en una de las pocas opciones para generar ingresos, especialmente en comunidades rurales o marginadas, donde las oportunidades de empleo son limitadas. Las mujeres que se dedican a la prostitución en Colombia a menudo se encuentran en una situación de doble opresión. En primer lugar, enfrentan la pobreza y la falta de oportunidades económicas, y en segundo lugar, están sometidas a las normas y expectativas de una sociedad patriarcal. Las mujeres son quienes mayoritariamente ocupan el espacio de trabajo sexual, y si bien existen hombres y personas transgénero en la prostitución, la mayoría de los trabajadores sexuales son mujeres.
Esto refleja cómo las expectativas tradicionales sobre el rol de la mujer en la sociedad colombiana contribuyen a su explotación. Además, el narcotráfico y el conflicto armado interno han tenido un impacto directo sobre las dinámicas de prostitución en el país. Durante las décadas de violencia que azotaron a Colombia, muchas mujeres fueron forzadas a ejercer la prostitución por actores armados, incluidos grupos guerrilleros, paramilitares y carteles de drogas. La violencia sexual utilizada como herramienta de control social y de poder dejó secuelas duraderas en las comunidades y en la percepción de la prostitución como un negocio vinculado a la violencia y la explotación. Las víctimas de estos contextos suelen ser mujeres desplazadas o de contextos rurales, que se ven forzadas a vivir en condiciones de alta vulnerabilidad. Un tema central que debe abordarse cuando hablamos de la prostitución en Colombia es la invisibilidad y el estigma social al que están sujetas las trabajadoras sexuales. A menudo, las personas que ejercen la prostitución son vistas como una especie de outcast de la sociedad. Este estigma no solo afecta a las mujeres que trabajan en el sector, sino que también impacta en sus hijos, familias y comunidades. A pesar de que existe una ley que protege a los trabajadores sexuales, como el derecho al trabajo y la salud, el marco legal no siempre se aplica adecuadamente, lo que deja a las trabajadoras sin las protecciones necesarias para su seguridad y bienestar. La prostitución en Colombia también está vinculada a las expectativas sociales de la sexualidad y la masculinidad. En muchas ocasiones, los clientes recurren a la prostitución como una forma de reafirmar su virilidad y dominio sobre las mujeres. Este fenómeno está relacionado con la cultura machista que prevalece en muchas regiones de Colombia, donde el hombre es considerado el proveedor y protector, mientras que la mujer, especialmente si es de clase baja, es vista como un objeto para el disfrute masculino. Esta dinámica perpetúa la explotación sexual y la desigualdad de género en el país. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en Colombia ha tomado fuerza en los últimos años, con organizaciones y colectivos que defienden su derecho a la salud, la seguridad, y a vivir sin el estigma y la violencia que históricamente han enfrentado. Estos movimientos abogan por un enfoque que reconozca la prostitución como una forma de trabajo, exigiendo cambios legales y sociales que protejan a las personas involucradas en el comercio sexual y les brinden opciones de empleo y educación fuera de esta actividad. En conclusión, la prostitución en Colombia es un fenómeno complejo que está profundamente entrelazado con la historia, la cultura, la economía y las relaciones de poder en el país. Las desigualdades sociales, la violencia de género, la pobreza y el narcotráfico son factores que han contribuido a su persistencia y expansión. Aunque existe una ley que reconoce los derechos de las trabajadoras sexuales, la realidad es que muchas de ellas siguen siendo víctimas de explotación, abuso y discriminación. Es importante abordar este tema con empatía y un enfoque crítico, reconociendo las complejidades que rodean este fenómeno y trabajando hacia una sociedad más justa y equitativa para todos. No te olvides de dejar un like y suscribirte para más videos como este.